Bienvenidos hermanos a la reflexión de la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, fichero 5, nuevo nacimiento, nueva vida. Nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la proclamación de la palabra de Dios. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este visitó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer los signos que haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que ustedes tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con quien nace del Espíritu. Entonces Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Además, nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa de su condenación: vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Entremos, queridos hermanos, al contexto del texto que acabamos de escuchar. La nueva alianza y la religiosidad promovida en el nuevo templo será posible vivirlas a partir de la vida en el Espíritu. Solamente guiados por Él saldremos de la noche y dejaremos la vida en tinieblas para caminar en plena luz, conociendo y amando nuestro destino, que es el reino de Dios. Acuérdense que San Juan siempre va a hablar de la luz y las tinieblas y siempre va a decir que Jesús es la luz que vino al mundo, los suyos y unos cuantos lo recibieron. Queridos hermanos, la estructura del texto, ¿cuál es? En primer lugar, versículos 1 al 8, el nacimiento del Espíritu es vida nueva, indispensable para entrar en el reino de Dios. Versículos 9 al 15, Jesús es la revelación que viene de lo alto para salvar y no para condenar. Versículos 16 al 21, la encarnación del Hijo es para redimir a todo hombre y esta decisión es fruto del amor de Dios Padre. ¿Cuál es el contenido del texto? La vida orientada solo al placer, al poseer y al poder es caminar en las tinieblas, ya que se destinan a satisfacer las necesidades corporales sin referencia a la vida interior, que es propia del Espíritu Santo. Atendiendo solo al cuerpo caemos en la trampa de las adicciones y esclavitudes. En otras palabras, el cuerpo debe servir al Espíritu
y así el Espíritu cuidará al cuerpo, conduciéndolo por el camino de la libertad y de la vida eterna. La enseñanza de Jesús, verdadero Maestro, ya viene de lo alto, exige fe. Hay que dar crédito a sus palabras. Sin embargo, el mismo Jesús advierte que debe ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así él será levantado para la salvación de todos los hombres. Jesús está entonces aludiendo su muerte en cruz, que será un camino de salvación, un camino de vida eterna. Si Jesús afronta el sufrimiento en la pasión y en la muerte, es para mostrar que también nosotros debemos seguir su ejemplo cuando nos encontremos ante el dolor, el sufrimiento, la injusticia o la muerte misma. La fortaleza nos vendrá como don del Espíritu de Dios, nuestro Padre, que tanto nos ha amado y por eso envió a su Hijo al mundo, es el que nos conduce a través de Jesús para poder llegar a Él. ¿Qué nos dice el texto? En primer lugar nos hacemos la pregunta, ¿tengo deseos de ser libre y caminar acorde a la verdad? Si nuestra respuesta es sí, entonces sería la segunda pregunta, ¿estoy dispuesto a dejar la vida de tinieblas y de pecado para vivir a la luz de Dios, del Espíritu Santo? ¿Soy capaz de renunciar a las obras del mal y del pecado para empezar a vivir las obras de los hijos de Dios, para dejar que la luz de Dios ilumine mi vida? Me dirijo a Dios con la conciencia de que me ama entrañablemente y que hará por mí todo lo que me auxilie y ayude para seguir a Jesús. Descubro el plan salvífico de Dios para la humanidad. Me entusiasma y me llena de esperanza conocer la razón por la que Dios Padre envió a Jesús al mundo. Que ojalá, queridos hermanos, como Nicodemo, nos decidamos por seguir a Cristo y dejemos las obras de las tinieblas para vivir como hijos de la luz. Es un trabajo de todos los días. Jesús mismo nos dice que en Él encontraremos ese perdón de nuestros pecados, esa misericordia que queremos de Dios. No dudemos en acercarnos a Jesús a través de la oración, pero sobre todo, cuando nos sea posible, a través del sacramento de la confesión o reconciliación, donde Dios perdona nuestros pecados, con la certeza de que Él nos escucha y nos perdona, de que hablamos con Él a través del medio que es el sacerdote, en el cual Dios dejó esa potestad para perdonar nuestros pecados. Que no nos quedemos solamente pensando que somos pecadores o que no merecemos a Dios o que Dios no nos perdonará a nosotros, sino al contrario, que ojalá nosotros siempre busquemos esa misericordia de Dios cuantas veces lo necesitemos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.